Comienza la carrera. Fangio pasa al frente. Schumacher of the Argentine Grand Prix. Las competencias que tuvieron por escenario el monumental autódromo el 17 de octubre. Argentina es un país fierrero, con mucha pasión por el automovilismo. Después del fútbol, el deporte motor ocupa un lugar de privilegio en nuestros corazones. A lo largo del tiempo, tuvimos grandes campeones nacionales y mundiales que llevaron a la Argentina a lo más alto. Uno de ellos fue Juan Manuel Fangio. El Chueco, junto a otros corredores, impulsaron a principios de la década del 50 la creación de un autódromo en Buenos Aires. Juan Domingo Perón, presidente en ese momento, escuchó el pedido y así fue que el 9 de marzo de 1952 se inauguró oficialmente el autódromo, una obra arquitectónica imponente y moderna para aquella época. Fiesta grande e inolvidable para el deporte argentino. El general Perón inaugura el autódromo 17 de octubre, dotado con los últimos adelantos, con tribunas de una capacidad de más de 150.000 personas que lo convierten en el mejor y más completo del mundo. La Copa Perón fue la que inauguró el autódromo y Juan Manuel Fangio fue el gran ganador con su Ferrari ante 120.000 personas. El segundo lugar también fue para una Ferrari, en este caso la del gran Froilán González. En 1953 llegó la primera carrera internacional, el Gran Premio de Argentina. El italiano Alberto Ascari fue el ganador, pero lamentablemente uno de los tristes recuerdos de aquella jornada fue la muerte de 9 personas por el despiste de Nino Farina. Pasaron los años y pasaron las carreras en el autódromo. Desde aquel 1953 hasta la actualidad se disputaron 20 grandes premios de Fórmula 1 y 10 veces se corrió el Mundial de Motociclismo. Sin embargo, la última vez que vimos la magia de la Fórmula 1 en nuestro país fue en 1998. Ya pasaron 27 años, pero la cuenta podría llegar a su fin muy pronto. Una de las primeras ideas fue poner en valor el autódromo. El autódromo creo del año 94 prácticamente no tenía obras, salvo el 2023 que tuvo un resfaltado en el circuito. Un resfaltado que no terminó ni siendo homologado por la FIA, por ende tenía sus falencias. A nosotros nos llega la información de que ya el grupo Dorna, que es el grupo que tiene el MotoGP, había decidido que el último año del MotoGP en Termas iba a ser 2025. Bueno, entramos en ese ida y vuelta de averiguar si era definitorio que Argentina quedase fuera o si Argentina podía seguir teniendo posibilidades de que sucediera. El proyecto que teníamos lo empezamos a repensar, pensando la verdad de ir a ese famoso fase A o grado 2 de homologación que necesita la pista para hacer MotoGP. Grado 1 es Fórmula 1, grado 2 o fase A es MotoGP. Hoy el autódromo tiene un grado 4, que fue hecho el año pasado por nosotros. Hasta el año pasado no tenía ni grado 4, la homologación nos la da la FIA. Arrancamos el proyecto pensando en el MotoGP y llegamos a octubre, noviembre del año pasado y aparece el fenómeno Colapinto. Cuando aparece el fenómeno Colapinto, la verdad, como que todos nos ilusionamos y dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos más allá del grado 2 y el grado 1? Sabiendo las dificultades que ese traspaso tiene, que es muy grande, y la dificultad de conseguir una fecha de Fórmula 1 es mucho más difícil que era un calendario que el MotoGP. Para todo lo que es diseño MotoGP y posible circuito de Fórmula 1, en ese momento contratamos como asesor una empresa italiana, que es la empresa Dromo, de Jarno, que empezó a diseñar los circuitos. Empezamos a trabajar con ellos. El ejecutor de las obras va a través de AUSA, que es una empresa de la ciudad. Bueno, todo el equipo técnico de AUSA, Secretaría de Deportes, áreas de gobierno, junto con esta empresa italiana y junto con FIA y FIM, que son la docente madre de ambas categorías, empezamos a trabajar en conjunto, tratando de cumplimentar las cosas que nos iban pidiendo. Y llegando ya a febrero-marzo, dijimos de ir a Miami al Gran Premio de Fórmula 1, que fue el primer contacto personal con la FIA. La FIA nos recomendó trabajar con Tilke. Tilke es una empresa alemana que prácticamente debe haber hecho los últimos 20 autódromos hoy en existencia, sobre todo el mundo árabe. El trazado del Autódromo de Buenos Aires tuvo una época de oro. Entre 1974 y 1981, los equipos y pilotos de Fórmula 1 lo destacaban porque era un circuito que tenía todo: rectas largas, curvas rápidas, frenajes y sectores lentos. Por esta razón, el nuevo trazado es un eje clave en la discusión. Yeah, we have a couple of slow corners, medium fast, and fast corners. And this is a very good mixture.
So we have for the technical people and for the most powerful for the fast corners. Yeah, it has to change because of the technique goes on and we need runoff there, but it is close to that what it was. We designed it and the city designed it like it was already. It is new, but it is close to. A ver, lo que es el trazado del circuito, hoy el MotoGP ha levantado su estándar casi a nivel Fórmula 1. Sin duda la diferencia de la distancia pesa porque en el proyecto que tenemos la diferencia son casi 600 metros de uno al otro. La mayor diferencia es lo edilicio. El MotoGP, de un 100% de un edificio, el MotoGP exige un 20 y el otro 80 es Fórmula 1. Por la capacidad, Fórmula 1 creo que mueve aproximadamente 5.000 personas operativas del evento. Con el agregado de una horquilla grande, que son esos 600 metros más que tendría la Fórmula 1. Vi un poco el trazado, vi un poco la idea, digamos, está orientado al MotoGP. El trazado como plano de lo que vi me gustó en las formas. Sí me parece que no es muy funcional con las carreras de auto de turismo por el tipo de curvas que tiene. En cuanto a que vi mucha curva redonda. Cuando las curvas son así muy redondas, más fácil, digamos, para el piloto que va adelante, como cuidar el puesto. Siempre pedimos que haya más horquillas en B o frenajes bien marcados para que haya más sobrepasos. Así que, bueno, hay que ver justamente para qué se hace, ¿no? La verdad que no me gustó, no me gustaron las formas, creo que, está muy buena la opción y la iniciativa de que el Autódromo de Buenos Aires se remodele, está bueno poder tener gente interesada para que eso pase, pero bueno, una cosa no quita la otra, me parece que se enfoca 100% en un requerimiento en el cual a veces las categorías argentinas no están buenas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el turismo carretera tiene que dejar de mutar a ir a pistas como se fueron mutando los últimos 10 o 15 años, un poquito más tal vez, a pistas más cortas. Del año 90, después de pasar más de 30 años o 30 y pico de años, implica cambios. Lamentablemente pasa eso. No todos los circuitos van a seguir siendo lo que son, algunos no estarán y otros serán casi nuevos, muy similares, curva que desaparezca, puede ser que es la del Ciervo. El resto tiene modificaciones pequeñas, la curva Ascari que es simbólica, porque bueno, la ha utilizado Reutemann, hoy el TC la utiliza mucho, tiene una modificación, pero sigue siendo curva Ascari, la curva del tobogán. Eso no me gusta, porque la S es una curva importante, porque el curvón se hace muy rápido dependiendo de cómo se sale a la S del Ciervo. Pero bueno, yo creo que está bueno poder a veces cambiar, hacer cosas, y el automovilismo del mundo ha ido cambiando mucho y los autódromos no, fundamentalmente en Argentina por una cuestión económica, por una falta de inversión. Los autódromos han ido quedando bastante obsoletos en un montón de cosas y también en seguridad, que creo que es lo que hay que trabajar y enfocarse. Creo que está bueno, hay que esforzarse y acompañar el esfuerzo que se puede hacer para poder remodelar el autódromo. Sí, la otra parte que está interesada en poder hacer la inversión tiene que escuchar a las categorías de la Argentina, que son las que van a correr el 99% del año en ese autódromo. Y la realidad es que si es necesario hacer alguna modificación para que vuelva a MotoGP o la Fórmula 1, bienvenido sea, y sabiendo que para mí la mejor curva del país es el Salotto, ¿no? Y que esté todavía, que la mantengan, es importantísimo. Así que creo que han encontrado un buen punto de equilibrio, por más que duela que desaparezca la S del Ciervo. Si va a ser estrictamente hecho para el MotoGP, creo que tal vez para el automovilismo no sea un buen trazado, por lo que te digo de las curvas redondas que vi. Parece que debería tener otra variante, entonces como piloto sí, me gustaría, pero también me gusta lo moderno, me gusta tener el MotoGP, me gusta que Argentina, como en su momento tuvo el MotoGP con Terma de Río Hondo y estuvimos en el plano mundial por el MotoGP, me gusta que estemos en el plano mundial, sin desmerecer a Terma, ¿no? Que ha hecho mucho. Creo que el Autódromo de Buenos Aires, la propia historia de la Argentina, en su momento con el Ole Reutemann, los años 95, 96, 98, cuando corrió Tuero. Creo que la verdadera rica historia del automovilismo en cuanto a lo mundial está en Buenos Aires. Entonces me gusta que nos modernicemos y que Buenos Aires sea nuestro centro, digamos, como centro mundial. Así que bueno, esto creo que es un puntapié. Estoy a favor de lo moderno. Uno cuando lo analiza ya de propio piloto y conductivo, a mí me da un poco de ruido esa cantidad de curvas redondas, porque sé que en el automovilismo con ese tipo de curvas
es muy difícil pasar. Dentro de lo que es el proyecto hay que llevar las 125.000 personas, de las cuales algunas tribunas serán construidas fijas y otras que son temporales, tubulares, que serán en el momento de la semana del evento que se instalan, pero hay que llevar las 125.000 personas, hay que tener 18.500 parkings en zona para albergar la cantidad de personas. Bueno, es donde viene todo este proyecto, que no es pista solo, es pista, edilicia, tecnología, energía, hidráulica, todo lo que es seguridad. O sea, el deadline que tenemos es marzo 2027, que es MotoGP. Noviembre/diciembre empiezan las obras. La obra más larga, la edilicia. La obra de pista son aproximadamente 9/10 meses. Empezando en noviembre, poner diciembre, vamos a llegar tranquilos a un octubre y noviembre, por si acá las obras o lluvia algo se pueden demorar. Tenemos un gap grande al 2027. La edilicia estaría terminándose en diciembre, porque tiene casi un año de obra. El dinero de las obras lo pone netamente la Ciudad de Buenos Aires. Después un acuerdo con el promotor, y voy netamente a MotoGP. Acuerdo con un promotor, el promotor invierte en el momento del evento parte de Canon, porque tiene un fee de MotoGP, parte de Canon, y las obras alternativas para complementar esa cantidad de público y demás. Contra ese evento el gobierno de la ciudad se queda con parte del ticketing, parte del sponsoreo. Entonces es un evento que termina impactando desde lo laboral, por decir, que es temporal, porque termina siendo un mes más o menos de lo que abarca casi, te puedo decir, en 10.000 puestos de trabajo. Respecto a lo que es económicamente a la ciudad, creo que en 45-50 millones de dólares de piso para ir para arriba. La Argentina tiene una pasión por el mundo de los fierros, que pocos países del mundo lo tienen, la Fórmula 1 lo sabe. Bien visto volver a la Argentina, más allá que hoy ya América tiene como 6 fechas casi. Entonces eso es un poco lo que lo compromete, y están viendo unos formatos nuevos a partir de 2026, 2027, más allá que ya cambia hasta el reglamento 2026, 2027 de los autos. Bueno, en toda esa modificación fue proyectado el autódromo nuestro. Pero nunca fue un condicionante Colapinto sí, Colapinto no. Ojalá que Franco siga corriendo y tenga mejor escudería y todo lo que todos queremos de él, pero no la pusieron como condición esa. Sí, hubo alguna duda sobre la situación argentina, siempre desde más del mundo macroeconómico, y valoró mucho la pasión del argentino hacia el mundo automotor. Eso lo tiene muy presente, y por eso creo que es el condimento mayor de volver a Argentina. Vamos a trabajar para intentar que suceda. Es el sueño de, no digo como gobierno, creo que de todo el mundo automovilístico, que vuelva a la Fórmula 1 y que el Galvez se ponga en valor. Creo que a la ciudad y al mundo automotor le hace muy bien. Entonces ese es un poco el objetivo. Después, si sucede o no sucede, no va a depender tanto ya de nosotros. La ilusión de volver a ver grandes corredores en nuestra tierra siempre seguirá latente. Solo recordar a Fangio y a Froilán brillando en el autódromo, a Reutemann acelerar y emocionar a los argentinos, o a Schumacher festejando con su Ferrari. Imágenes eternas de una historia que seguramente tendrá un nuevo capítulo. Incomparable y sueco toman exhibidamente el primer puesto.